¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar dialogando sobre el tema que corresponde a cuáles son los fundamentos del comercio exterior. Hablar sobre los fundamentos del comercio exterior supone, en primera instancia, tener claro algunos conceptos que en el día a día probablemente escuchamos, ¿no? El primero de ellos refiere a término comercio exterior. El segundo de ellos refiere al término comercio internacional y finalmente de negocios internacionales, ¿no? Que son los términos que normalmente escuchamos y se utiliza mucho ahora en este mundo, ¿no? De la globalización y de la interrelación que hay entre los países. Entonces, vamos a empezar. Yo siempre cuando hablo de estos temas, ¿no? Siempre me pregunto y pregunto si es que hemos escuchado lo que es el comercio exterior. Y claro, ese término seguro que sí, ¿no? Pero luego planteo una siguiente pregunta y digo, ¿y entonces, ¿y dónde encuentro información de comercio exterior? Y la primera pregunta o la primera respuesta que me indican es, bueno, en la página de SUNAT, ¿no? Y claro, sí, efectivamente, ¿no? Yo ingreso a la página de SUNAT, aquí les estoy compartiendo la página, quiero que lo vean, ¿no? A ver, me parece que no, ahí está, ¿no? Yo ingreso efectivamente a la página de SUNAT, aquí, ¿no? Y yo pongo estadísticas de comercio exterior y de pronto encuentro esto, ¿no? Puedo agarrar cualquier año sin ningún problema. Voy a agarrar el anual del 2018 y de pronto quiero ver, a ver qué pasó con la importación para el consumo. Es un régimen aduanero. Y voy a agarrar las principales subpartidas, ¿no? Estoy agarrando cualquier dato que me está brindando la página de SUNAT. Resulta que aquí está. Es probable que no lo vea. En este momento vuelvo a compartir. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y encontré efectivamente en la página de SUNAT, ¿no? Las estadísticas de comercio exterior. Amplío aún más para que ustedes puedan ver, ¿no? Y resulta que acá tengo bienes de consumo, tengo aquí materias primas, entre otros, ¿no? Y luego viene la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el elemento común? ¿Cuál es el elemento que al visualizar estas subpartidas podría decir que es un elemento que es característico o común a todos? La respuesta está dada sobre la base de que todo lo que está indicado aquí en estas subpartidas son bienes. Ninguna de las subpartidas que uno ve aquí está referida a servicios, ¿no? Entonces, la primera relación que establezco es el comercio exterior está relacionado con los bienes. Porque si yo sigo buscando, ¿no? Voy a compartir ahora nuevamente la pantalla que tenemos aquí, ¿no? Yo busco y digo, a ver, ¿será cierto de que solamente está referido a los bienes a las estadísticas de comercio exterior? Entonces voy a buscar, a ver, SUNAT, estadísticas de comercio internacional, porque es el otro término, ¿no? Que se usa mucho. Y de pronto solo encuentro estadísticas de comercio exterior. ¿Sí? Estadísticas de comercio exterior.
No hay estadísticas de comercio internacional, ¿no? Entonces esto probablemente puede llevar a algunos a decir, bueno, el comercio internacional es igual al comercio exterior. Y entonces ahí, eh, nuevamente, aparece, ¿no?, otra institución que sí me da respuesta a esa pregunta que yo me puedo hacer, ¿no? Y entonces, si yo encuentro aquí en la página de la OMC y busco estadísticas de comercio internacional, y entonces resulta que sí encuentro en la página de la OMC, algo que no encontraba en la página de SUNAT. En SUNAT solo encontraba estadísticas de comercio exterior. Ya ingresando a esta estadística de comercio internacional, ¿no? Aquí hay publicaciones que son periódicas. Miren ustedes, este es del 2020, perfiles arancelarios en el mundo. Hay también de años previos. Y resulta que yo quiero entrar al... Voy a agarrar un estudio del 2015, ¿de acuerdo? Estadísticas de comercio internacional del 2015. Estoy agarrando un año cualquiera para demostrar o para poder ver cuál es ese contenido del comercio internacional. Entonces, ustedes pueden ver que esta edición o esta publicación contiene, ¿no? Miren ustedes, comercio internacional entre el 95 y 2014, evolución del comercio internacional, comercio de mercancías, comercio de servicios, y luego las comercios y las cadenas mundiales, ¿no? Esto básicamente, las cadenas mundiales formadas por los bienes. Pero la novedad aquí es que introduce el comercio y los servicios. Entonces, saco una segunda consideración, que las estadísticas de comercio internacional las obtengo a través de esta organización que es la OMC, o llamada también Organización Mundial del Comercio. Segundo, es que el comercio internacional está referido, ¿no?, a ese intercambio de bienes y servicios. Y entonces ya he encontrado aquí la diferencia entre uno y otro. Y si quiero todavía aún más entrar y analizar cómo se da este movimiento a nivel de los países, entonces de pronto ingreso a una herramienta que se conoce como la balanza de pagos. Ustedes pueden ver aquí, ahí está, ¿no?, la balanza de pagos BCR. Miren ustedes, estoy en la página del BCR y de pronto esta balanza de pagos tiene varios componentes. Básicamente la balanza de la cuenta corriente, la cuenta financiera y los errores de emisiones. Y en el análisis de uno de estos componentes, que es la balanza en la cuenta corriente, nosotros vamos a encontrar que aparece, ¿no?, la balanza de servicios y la balanza comercial. Interesante porque la balanza comercial, ¿no?, nos va a dar a nosotros, aquí, ¿no?, el valor de las exportaciones e importaciones de bienes o mercancías, lo que nosotros llamábamos comercio exterior, ¿no es así? Comercio exterior como ingreso o salida de mercancías. Eso se ve reflejado en la balanza de pagos, en específico, en una balanza que se llama la cuenta corriente, y dentro de ella, en la balanza comercial. Cuando analizamos también el tema de los servicios, aparece, ¿no?, la balanza de servicios, que es el saldo o el resultado, ¿no?, que se da
como indica muy bien la definición, ¿no? Los servicios o comercio de invisibles con el resto del mundo, ¿no? Y para efectos del registro se incluye transporte, viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros y otros tipos de servicios. Entonces esto, de alguna forma, reafirma esa diferencia, por un lado, entre comercio exterior y comercio internacional, ¿no? Y eso es lo primero que al nosotros ver o preguntarnos, ¿no? ¿Era igual el comercio exterior o es sinónimo al comercio internacional? La respuesta es no, no es un sinónimo, ¿no? Pero sí lo que queda claro es que el comercio exterior está dentro del comercio internacional, ¿no? Eso como primer elemento. Y entonces aparece también, ¿no?, el otro concepto. ¿Y cómo se relaciona ahora ese comercio internacional con los negocios internacionales? Y entonces aquí empezamos nuevamente a hacer ese análisis y decir, ¿y qué involucra este término en negocios internacionales, ¿no? Ya sabemos lo que es o qué implica el comercio internacional, entendido esta como ese intercambio de bienes y servicios entre un país y el resto del mundo. Pero hablar ya de negocios internacionales es ir más allá del comercio internacional, ¿no? Implica ya tener claro que no basta con exportar e importar bienes o servicios. Hay otras actividades que también son necesarias o que las empresas empiezan a desarrollar producto del ingreso a nuevos mercados, ¿no? Y alguien dirá, pero ¿cuáles pueden ser esas actividades? Y de pronto nos imaginamos una empresa peruana, por ejemplo, ¿no? Por ahí hemos escuchado de AGEPER, que tiene presencia en muchos países, tiene plantas eh, en Brasil y en otros países. Entonces, me pregunto y digo, ¿esta empresa solo exportará bienes y servicios? Y entonces aparece ahí la respuesta, no, porque esta empresa también, eventualmente, puede enviar o envía capitales o recibe también las utilidades, ¿no?, al final del periodo contable, envía también maquinaria y equipos o también recibe tecnología, incluso personal, ¿no?, que va hacia esas otras plantas que se abren para gerenciar o manejar esas plantas en el exterior. Y entonces ya estoy hablando más allá de ese intercambio de bienes y servicios. Y ahí es que empezamos a decir o definimos negocios internacionales como esas transacciones, ¿no?, que realizan las personas, pueden ser naturales, jurídicas, ¿no?, incluso instituciones o países, ¿no?, con el resto del mundo. Transacciones entendidas como cualquier tipo de intercambio. Y esa es justamente la esencia de los negocios internacionales, ¿no? Y ya tenemos entonces claro estos tres conceptos que entre sí se escucha mucho, pero hay una gran diferencia, ¿no? Ahora nos falta resolver o tener claro cuál es esa relación entre el comercio internacional y los negocios internacionales. Es que los negocios internacionales incluyen al comercio internacional, ¿no? Y a su vez, este comercio internacional incluye al comercio exterior. Con estos tres conceptos claros, entonces, tenemos estas diferencias, ¿no?, entre el comercio exterior y el comercio internacional. Sin embargo, vamos a escuchar muchas veces que hay una confusión entre algunos entrevistados cuando hablan de estos términos, ¿no? Y para ello,
vamos a escuchar aquí un pequeño video, ¿no? Que justamente trata de darnos a nosotros la importancia del comercio internacional, pero quiero que identifiquen, ¿no? Cómo el, cómo el entrevistado utiliza este concepto de comercio internacional e incluso va más allá, ¿no? De este concepto, y con esto quiero que podamos tener claro este tema, ¿no? A ver, miren ustedes, aquí estamos. De comercio internacional, arrancando desde la definición misma, se dice que no hay un solo país que pueda considerarse autosuficiente a sí mismo y que no necesite el apoyo de los demás países. Muy interesante el tema a propósito de esta cumbre que acaba de realizarse de las Américas, y qué bueno que esté con nosotros Carlos Alberto Montoya. Él es analista económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos va a estar hablando un poco sobre ese tema de la importancia del comercio internacional para la economía colombiana y para la empresa. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Paola, por la invitación, a ti y a tu programa. Carlos, cuéntenos entonces ese tema de que realmente un país no se puede considerar solo en el mundo, que no necesita interconectarse con otros países y que no haya la necesidad de ese comercio internacional. Sí, en términos generales uno podría decir que la importancia del comercio internacional es una importancia de naturaleza histórica y que se va probando día a día en la medida en que existe cada vez más interdependencia entre los países y entre sus empresas. Interdependencia incluso que hoy permite hablar de un concepto mucho más amplio cuando hablamos del comercio internacional que la simple transacción de bienes o servicios entre países o entre empresas. Hoy hablar del comercio internacional implica incluso introducir ese fenómeno de movimiento de recursos, de movimientos de capitales, que son precisamente los que le dan la complejidad, el sentido y el valor al tema del comercio y su relación con la economía y con las empresas. De ahí precisamente que el comercio internacional cobre relevancia por la forma como este movimiento de bienes, servicios, capitales ayuda al crecimiento de las economías, ayuda a la rentabilidad de las empresas y al bienestar de las personas. Los casos más reconocidos hoy en día en términos de este aspecto es como el comercio internacional nos trae fenómenos importantes alrededor de las fusiones, las adquisiciones, las alianzas entre las empresas que se han convertido prácticamente en el motor para las empresas y para los países con empresas exitosas. Vemos un país cambiante, un mundo cada vez más dinámico, y Colombia tiene que ir a la par con esos cambios que se van dando, específicamente cada vez empresas con una visión mucho más global, multilatinas, con presencia en diferentes países. Vemos que realmente va creciendo esa necesidad de expansión y de oportunidades de negocios. La empresa misma debe concebirse en el marco de ese mundo globalizado y de esas oportunidades del comercio internacional. Durante mucho se pensó que el tema del comercio internacional era un tema de competencia de los países, de las economías. Después de muchas discusiones y de ir entendiendo más el fenómeno, se llegó a la conclusión que el tema era un tema directamente relacionado ahora con las empresas. De hecho, entonces, finalmente las que participan activamente en el comercio son las empresas. Las que finalmente logran que los países sean exitosos en el comercio internacional son las empresas, y las que terminan haciendo de los países competitivos son las empresas. De ahí que tanto desde el interior mismo de la empresa como desde las políticas que se ejercen por los gobiernos, el gran reto es que las empresas sean cada vez más protagonistas y participen más activamente de este comercio internacional. Se habla de hace ya 2 décadas de esa apertura económica, del compromiso del país desde sus empresas. ¿Cómo va el país en esa faceta, sobre todo cuando vemos recién pasa la Cumbre de las Américas, ya se habla de una entrada del Tratado de Libre Comercio más rápidamente, de una posibilidad de una visa ya 10 años, de una confianza en el país, de una cantidad como de oportunidades que se vienen de esas relaciones políticas y económicas con los países de las Américas?
Digamos que los años de 1990 traen una serie de novedades en la agenda de las economías de nuestros países, para hablar de América Latina, incluyendo a Colombia, y de la agenda empresarial. Particularmente, uno diría que a partir de los años de 1990, nosotros le damos el estatus que el comercio internacional como tal merece, y aceptamos que como país, como economía y las empresas como tal van a tener el éxito en la medida en que se puedan insertar realmente en ese comercio internacional. ¿Cuál ha sido la experiencia? Los resultados, podríamos decir, no han sido los esperados. 20 años de haber asumido el reto de insertarnos de manera dinámica en los mercados internacionales, y el país logra una participación todavía relativamente pequeña. Incluso si nos fuéramos a comparar con 40 o 50 años atrás, diríamos que la participación que tenemos hoy en los mercados mundiales es menor en proporción a lo que producimos que lo que teníamos hace 40 años. Hemos avanzado, pero no de manera significativa. Hoy tenemos un número importante de empresas que participan en el comercio internacional, y ya, por fortuna, no solamente es el café, el banano, las flores, las que nos hacen reconocimiento en el ámbito internacional, sino que también hay sectores de la industria manufacturera que han incursionado de manera exitosa. Es interesante cómo bueno, corto ahí porque la entrevista dura unos minutos más. Sin embargo, lo interesante está en el hecho de que hablar de este tema, como es el comercio internacional, supone que podamos tocar otros temas que nos llevan a veces a esa confusión entre el comercio exterior, el comercio internacional y los negocios internacionales, ¿no? Entonces, esta diferencia es muy importante tenerla clara, saber en qué momento estoy hablando de uno u otro término. Y entonces, también aprovechando el video, podemos notar que el comercio internacional implica una serie de efectos que va a tener en las economías, ¿no? Por no hablar de países, sino de economías. Y entonces, de hecho, ¿no? Esto genera divisas, tanto como el comercio exterior, ¿no? Las exportaciones generan divisas. Y esta generación de divisas, obviamente, permite que los países puedan tener mayor ahorro, ¿no? O sus reservas internacionales se incrementen, como fue el caso del Perú en los últimos años. Pero también sabemos que las empresas participan en ella. Y entonces, si las empresas participan en ella, aparece el hecho de que estas empresas, participando en ese comercio internacional o en el comercio exterior de manera específica, generan empleo, ¿no? Porque una empresa empiece a exportar, que empiece a seguir entrando a nuevos mercados, va a implicar que produzca más, por lo tanto, va a generar empleo, ¿no? Esto se va a dar sobre la base o el contexto de que las empresas cada vez más van a buscar competir entre sí, y entonces entre ellas van a empezar a generar ventajas competitivas, ¿no? Las empresas van a empezar a interactuar entre sí, a participar entre sí, y eso también lleva a que los factores de producción intervengan en este contexto y haya una mayor movilidad de esos factores de producción. Ahora, en este proceso de ingresar a nuevos mercados, sea como comercio internacional o de manera específica como comercio exterior, va a generar también que las empresas entren al tema de la innovación, ¿no? Entre ellos la innovación tecnológica, que va a ser un elemento que va a buscar ser el diferenciador en el ingreso que tienen hacia los otros mercados, ¿no? También se da por el lado del país, el efecto en el país. Con estas empresas ingresando a muchos mercados, va a permitir, ¿no?, que, les decía, tengan reservas o el país adquiera más reservas y aparezcan o se vean reflejadas en las reservas internacionales netas, o también llamadas RIN, ¿no?
Y ustedes dirán, ¿y cómo se va a producir ese efecto? Bueno, si las empresas empiezan a exportar, hay una producción previa en el país, hay un dinamismo entre las empresas porque unas van a comprar a otras insumos. En ese contexto hay tributos que se van a pagar, en específico el IGB, ¿no? Al comprar y vender hay un IGB que se está pagando y que eso luego va a redundar en los impuestos o en los ingresos para el Estado, ¿no? Entonces el Estado, al tener mayor ingreso en relación a los egresos que tiene que efectuar, entonces tiene un monto para guardar, ¿no? Entonces aparece eso se queda registrado en las reservas internacionales netas. Entonces todo ese efecto genera pues este tema de el comercio internacional y o el comercio exterior de manera particular, ¿no? Y decíamos también que los negocios internacionales involucraban, por otro lado, cualquier tipo de transacciones, ¿no? Y aquí, eh, en este contexto, empezamos a analizar cómo estos negocios internacionales ahora, en este flujo, en este movimiento, aparece en este movimiento del comercio internacional y es por eso que para muchas personas, cuando dicen comercio internacional, empiezan a relacionar, como escuchábamos en el video, con los capitales, con la tecnología, porque claro, son todos esos elementos que van a dar ese impulso al comercio internacional. ¿No? Ojo, dan ese impulso al comercio internacional, pero no es que sea el comercio internacional. Son en realidad los negocios internacionales, ¿no? Y entonces, claro, el comercio internacional necesita de esos impulsos o necesita de esos elementos para que éste pueda seguir dinamizándose en el contexto mundial, ¿no? Sin tomar en cuenta que aquí todavía no estamos analizando o no tomamos en cuenta otro gran factor como es la globalización. Y entonces, si a este contexto o a este elemento negocios internacionales que estamos tratando de analizarnos, en el contexto del comercio internacional y más aún en el del comercio exterior, ingresamos la otra variable que es la globalización, entonces aparece una serie de situaciones como, por ejemplo, ¿no? El tema de, que nos decía el entrevistado, los tratados de libre comercio, ¿no? En el contexto de la globalización, los países quieren salir a otros mercados, quieren desarrollar, dinamizar sus economías, las empresas quieren ingresar a otros mercados, y entonces eh, la, los tratados de libre comercio, los acuerdos de integración, se dan en el marco de esa globalización, ¿no? O de otro lado, muchas empresas desean salir a otros mercados apoyándose en esos tratados de libre comercio, apoyándose en ese contexto que es la globalización, y entonces empiezan a desarrollar lo que conocemos como la internacionalización, ¿no? Salir a otros mercados, algunos inicialmente exportando y llegando hasta instalarse en otros mercados. Entonces, ahí también estamos hablando de los negocios internacionales, pero ya bajo el contexto de la globalización. Y si quisiéramos dividir o quisiéramos eh, tener claro cómo es estos negocios internacionales o a qué está referido, ¿no? En un esquema, podríamos decir, por un lado, está el comercio internacional, además tenemos las inversiones, ¿no? Licencias y franquicias, ¿no? Como principales elementos de los negocios internacionales desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Y en esa medida es como en esa medida se da ese dinamismo eh, a nivel justamente de estas organizaciones. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo los países, ¿no? Y aquí justamente aparece y llevo para la reflexión, ¿y cómo es que los países participan, ¿no? De estos negocios internacionales? Porque hablar de negocios internacionales, o en todo caso, cuando hablamos nosotros de negocios internacionales, estamos hablando de ese intercambio que realiza un país entre el resto del mundo. Pero ese concepto de intercambio normalmente estamos relacionando solo a empresas.
Pero la pregunta sería, ¿y cómo los países también participan de estos negocios internacionales? Y entonces, aquí se dan una serie de situaciones, ¿no? A nivel del Estado. Una de ellas, por ejemplo, es cuando los estados salen, ¿no? A- hacia hacia otros mercados y solicitan, por ejemplo, emiten bonos, ¿no? Y esos bonos son vendidos en los mercados internacionales. Pero no es una deuda que una empresa está generando, sino que un país está generando esa deuda para algún tipo de inversión o algún tipo de objetivo que previamente ha establecido. También tenemos el caso de muchas empresas estatales, ¿no? Que participan en muchos mercados y tienen presencia en muchos de estos mercados, ¿no? Tenemos el caso de, por ejemplo, de Pemex, Cemex, Petróleos Mexicanos, Cemex, Cementos Mexicanos. Por ahí tenemos Petrobras, Petróleos Brasileños, ¿no? Y así muchas empresas estatales que participan en esta dinámica de los negocios internacionales. Entonces, hablar de estos negocios internacionales no es exclusivo de las empresas. También muchos países, a través de estas empresas del Estado que tienen, participan de ello. Y en algunos casos son los mismos estados que participan de los negocios internacionales a través de, como les decía, la emisión de bonos, que genera la deuda pública, ¿no? O a través de la firma de los tratados de libre comercio, que ponen el marco general para que los países, para que las empresas puedan interactuar en ella. Aparece también el papel que los países tienen en el marco de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y que se definen las reglas para justamente permitir que el comercio fluya libremente, ¿no? Y garantizar que dentro de cada estado el comercio no tenga restricciones. Entonces también está participando ahí los estados en los negocios internacionales. Bueno, esto nos lleva entonces, ya con estas tres definiciones claras, nos lleva a nosotros a, en primer lugar, a indicar que la naturaleza de lo que vamos a estudiar está en específico sobre la base del comercio exterior, ¿no? No vamos a estudiar en este curso el tema de los negocios internacionales, porque tendría otras aristas, tampoco el comercio exterior, porque tendríamos que tocar servicios, vamos a estudiar, perdón, tampoco el comercio internacional, porque tocaríamos servicios, y en esta oportunidad vamos a analizar el marco normativo del comercio exterior, ¿no? Es decir, cuáles son ese conjunto de normas que de una u otra forma permiten o dan vida a este intercambio de mercancías en el país. Esa pregunta que nos hacemos y que la vamos a responder supone en primera instancia que nosotros ingresemos, claro está, a la página de SUNAT, ¿no? Y al ingresar a esa página de SUNAT, nosotros obviamente entramos a la página que indica SUNAT, legislación aduanera, ¿no? Porque yo voy a encontrar legislación tributaria y legislación general, ¿no? Entonces, para que exista este intercambio, tiene que haber un conjunto de normas. Me refiero al intercambio de bienes. Por tanto, para que exista el comercio exterior. Estas normas que permiten o que facilitan este intercambio exista para nosotros una legislación aduanera, ¿no? Una legislación que nos va a permitir a nosotros realizar ese intercambio entre el Perú y el resto del mundo. Y entonces aparece, ¿no? En primera instancia, y que seguramente es la norma que hemos escuchado en mayor medida, que es la Ley General de Aduanas, ¿no? La Ley General de Aduanas nos da ese marco normativo
para que ese intercambio no. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? La Ley General de Aduanas y su reglamento es los distintos regímenes aduaneros que se van a dar para ese intercambio de mercancías. Pero esa Ley General de Aduanas y su reglamento no es suficiente. Necesitamos también un instrumento que nos permita a nosotros determinar correctamente cuál es el código que se asigna para cada mercancía que ingresa. Ese código de 10 dígitos nosotros llamamos su partida nacional, ¿no? Y entonces tenemos ahí el arancel de aduanas. Como otra de las herramientas que nos van a permitir a nosotros lograr ese intercambio de bienes. Entonces ya tenemos la Ley General de Aduanas y su reglamento. En segunda instancia tenemos el arancel. Y claro, en este intercambio también hay la posibilidad de que existan algunos delitos o que se cometan algunos delitos. Entonces tenemos también la Ley de Delitos Aduaneros, ¿no? Entonces, todo esto es en marco normativo. Hasta ahora vemos que hay tres: la Ley General de Aduanas y su reglamento, el arancel de aduanas, la Ley de Delitos Aduaneros, ¿no? Ustedes pueden ver aquí el número de la norma. Estoy en la página SUNAT y ahí lo van a encontrar. Pero, también no hay que perder de vista de que toda actividad que uno realiza con el Estado involucra, desde el punto de vista del derecho, que hay una interrelación que encaja o va dentro del marco que se conoce como el derecho administrativo. Y entonces, para poder eventualmente, o para que la institución, en este caso que es la SUNAT, pueda seguir lo que establece ese derecho administrativo y nosotros como administrados podamos hacer valer lo que establece esa ley, también dentro de este marco normativo que está ligado a este comercio exterior, involucra también el conocer o el aplicar la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Y eventualmente la ley del proceso contencioso administrativo. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo se va a dar? ¿En qué situación o en qué contexto? ¿No? Y aquí vamos con un ejemplo. Si yo traigo una mercancía del exterior, importación, y quiero esto llevarla, imaginémonos, estoy trayendo un insumo para producir en una fábrica y luego comercializarlo en el mercado nacional, ¿no? Obviamente, lo primero que voy a preguntar es, ¿y esto lo voy a importar? ¿Lo voy a mandar a un depósito o al régimen de depósito? ¿O solo va a estar de tránsito? Entonces eso me lleva a mí a analizar la Ley General de Aduanas, ¿no? ¿Qué régimen aduanero es el que yo quiero aplicar? Y eso lo voy a contrastar con la ley y el reglamento. Pero tendría que ver el arancel, ¿no? Eventualmente, ¿qué pasaría si es que no quiero declarar o solo declaro una parte? Probablemente estarías inmerso en alguno de los delitos aduaneros. Entonces tengo que tener claro que todo lo que ingresa tiene que ser declarado, ¿no? Uno de los delitos aduaneros que se da en mayor medida es el contrabando, ¿no? Y entonces las personas que cometen contrabando están aquí justamente infringiendo esta ley de delitos aduaneros. Pero ¿qué sucede si es que algún funcionario de SUNAT por ahí se demora de manera, no sé, esquiva, trata de demorar el despacho, trata de que me pide documentos y le presento y siento que no está actuando con la diligencia del caso? Entonces puedo ver y revisar, ¿no?,
si es que está cumpliendo los principios de la Ley General de Aduanas y si no, si está dentro de los plazos que establece de la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿no? Pues puedo presentar una queja y entonces estoy enmarcado dentro del procedimiento administrativo general. Entonces, todos estos elementos que, si bien es cierto, constituyen tópicos del derecho, permiten justamente esa interacción en ese ingreso y salida de mercancías, ¿no? Igual cuando uno exporta, también necesita usar o utiliza mucho esta Ley General de Aduanas y su reglamento, ¿no? Ahora, este marco normativo, que si bien es cierto, tiene un carácter indicativo, no es exclusivo. Ya cuando entrando aún más a esta Ley General de Aduanas y su reglamento, podemos ver que hay procedimientos, ¿no? Aquí ustedes van a ver procedimientos de despacho, ¿no? Entonces estos procedimientos ya son, dentro de esta legislación, son ya los distintos regímenes aduaneros que la Ley General de Aduanas indica y que dentro de cada régimen ya hay actividades, plazos, requisitos que hay que cumplir, ¿no? Entonces, como ustedes pueden notar, este intercambio de bienes que lo vemos como resultado es el producto, ¿no?, de todas estas actividades, toda esta interacción que se van a dar en el marco de ese ingreso y salida de mercancías. A ver, creo que me... Entonces, aquí está. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a un punto que es necesario tomar en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, decíamos, el comercio exterior responde a ese intercambio de bienes y servicios, y vemos ahora que ese comercio exterior tiene un marco normativo. Cuando hablamos del comercio internacional, ya incluimos, además del comercio de mercancías, incluimos los servicios, implica también ahora incluir más elementos normativos sobre el tema de servicios, si queremos hablar del comercio internacional, ¿no? Por ejemplo, la ley que permite, ¿no?, cuando hablamos de una exportación de servicios, hay una ley, ¿no?, que indica en qué momento se está exportando, ¿no?, para efectos tributarios a nivel de país. Y si queremos hablar de los negocios internacionales, ya no hablamos de un marco normativo de un país solamente. Podemos hablar también de un marco normativo que instituciones como la OMC, la Organización Mundial de Aduanas y otras instituciones intergubernamentales también dan a los países para que estos puedan tener esa referencia en ese movimiento, en estas transacciones que se dan entre los países, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha querido mostrar, por un lado, ha sido las definiciones: comercio exterior, comercio internacional, negocios internacionales, por un lado, las diferencias que hay entre ellos, negocios internacionales, todas las transacciones de un país con el resto del mundo, comercio internacional, intercambio de bienes y servicios de un país con el resto del mundo, comercio exterior, el intercambio de bienes de un país con el resto del mundo. Y finalmente, el marco normativo, analizando solo el comercio exterior, este marco normativo en el cual se desenvuelve, ¿no?, este comercio exterior, y supone, en razón de ello, que tengamos unas normas que nos van a permitir realizar ese intercambio, en este caso de mercancías, ¿no? Eso ha sido la esencia de la exposición el día de hoy. En realidad, este tema da para más, pero conforme vamos avanzando en el desarrollo de los distintos temas que vamos a tocar, vamos a ir analizando parte por parte, componente por componente, de todo este elemento que hemos estado viendo como es el comercio exterior. Bien, lo que ahora sí les pediría sería si estoy atento a las preguntas, las consultas que ustedes pudieran tener respecto de la exposición brindada. Entonces, dejo aquí abierta las preguntas, las dudas tal vez, que puedan tener o que ustedes que se podrían haber generado producto de la exposición brindada.
¿sí? Entonces tenemos unos minutos para responder algunas preguntas, algunas inquietudes, por ahí algunas consultas, ¿no? O situaciones que les han pasado y que ameritan probablemente alguna aclaración de parte, una aclaración que ustedes busquen recibir o de repente una orientación, ¿no? Entonces, a ver, escucho algunas preguntas, entiendo que pueden chatear o lo que puedan hacerlo vía oral también pueden hacerlo. ¿Nadie tiene alguna consulta, alguna duda sobre estos temas? Bueno, a ver, si no hay alguna duda o consulta sobre estos temas, yo voy a aprovechar entonces para aquí mostrar cómo es que nosotros podemos hablar de este comercio exterior y cómo es que este comercio exterior hoy por hoy está dado o está de alguna forma eh, reglamentada a través de, de una gran institución como es la OMC, ¿no? Y como seguimos hablando del tema de los bienes, yo aquí quería mostrarles cómo se ha dado esa evolución del comercio exterior en el mundo, ¿no? Y básicamente quería mostrarles el movimiento de este comercio exterior que ha sido, ahí está, ¿no? Yo voy a analizar aquí el comercio de mercancías, o sea, el comercio exterior. Y vamos a ver aquí algunas estadísticas que realmente son muy interesantes. Yo voy a entrar aquí a exportaciones e importaciones. A ver, de 2017, sin embargo, perdón. A ver, donde debo entrar está aquí, ¿no? Estoy analizando los datos que la OMC me está brindando. Y quiero que vean, aprovechando que no hay preguntas, miren ustedes, yo voy a analizar aquí las estadísticas, ¿no? Aquí. Me dice International Trade Statistics, ¿no? O sea, de comercio internacional. Yo quiero solamente, y con esto voy a mostrar, para empezar, no quiero de servicios, tampoco los mercancías con índice de precios, solamente quiero valores de mercancías. Por ahí quiero mercancías exportadas por grupo de destino anual, mercancías importadas por grupo, ok. Y ya voy a trabajar solo con estos. ¿Sí? Mercancías importadas y exportadas. Y voy a mostrar cómo es que se ha dado este intercambio de mercancías en el mundo, ¿no? Este es el 2019, 2013 al 2019. ¿Sí? De hecho, yo puedo manejar aún más, si quiero puedo mover algunos años y quisiera, a ver, por ahí, tal vez ver cómo ha evolucionado ese intercambio desde el año 2000 y entonces ya está.
¿no? Y ahí está. Miren ustedes, del año 2000, en el mundo, 6.454.020 millones de dólares, y al 2019, 18.888.714 millones de dólares. ¿Qué pasó? Se triplicó el, eh, el intercambio de mercancías, ¿no? En 20 años. Solo en 20 años. Por ahí alguien dirá, yo quiero ver qué pasó con el Perú. Y entonces yo voy a entrar aquí y ya voy a decir, ya no quiero el mundo, voy a dejar de seleccionar todo y de pronto quiero solo encontrar el Perú. Muy bien, aquí está el Perú y vamos a ver qué pasó con el Perú. En el mundo se triplicó en los últimos 20 años ese intercambio. Y en el Perú, ahí vamos a ver. Ajá, este dato no es una elección de criterio, por favor cambie de selección. A ver, ¿qué pasó con el Perú? A ver, años, ¿de qué años he puesto? 2000, ok, ya. A ver, mi indicador está bien. Ok, probablemente aquí esté, probablemente, no está. A ver, la economía, el mundo no. Me parece que puse el Perú. Sí, me parece que había olvidado borrar el mundo. Aquí está el Perú, así es. Ajá, parece que no me quiere dar la información del... Ah, ya, ok. Claro, yo he elegido por un lado, aquí está el error, ¿no? Yo he elegido por un lado el reporte de una economía del Perú, ¿sí? Y por otro lado, un partner, o sea, un compañero, ¿no? O sea, tengo que comparar, no puedo seguir comparando con el Perú, pues, ¿no? Voy a ver el resto del mundo, ¿no? Ya está, ¿no? Miren, Perú 2005, 2019, ¿no? 11.253 millones de dólares en 2019 y en 2005 teníamos 3.746 millones de dólares en intercambio, ¿no? En mercancías, o sea, en comercio exterior. ¿Qué pasó en estos 15 años? Se ha triplicado, ¿no? Más o menos estamos cerca de triplicar el valor en relación al 2005. Más o menos en la misma correlación en el mundo, ¿se acuerdan? ¿No? El mundo también se triplicó comparado el año 2000 hasta el año 2019. Entonces ahí en el caso del Perú, ha habido, ¿no? esa correlación del intercambio, ¿no? Bueno, esta herramienta nos va a permitir a nosotros ver en línea cómo estas economías, de acuerdo a los datos que brinda la OMC, podemos analizar nosotros los años, puedo comparar con otra economía, incluso puedo analizar algún sector dentro de ellas. Miren, me detallan aquí algunos sectores, ¿no? Que yo puedo comparar, ¿no? Esta herramienta es muy interesante, muy importante, porque si quiero analizar solo el comercio exterior, ya con esto yo tengo una herramienta muy importante. No solo sobre el intercambio de bienes, también puedo ver sobre el tema de aranceles, puedo ver también sobre el tema de servicios. Entonces esta herramienta de la OMC es muy, muy interesante y que les puede a ustedes servir para analizar más allá del comercio exterior. Pero bueno, en esta oportunidad la idea es eso, que ustedes lo conozcan, ¿no?
esta es una forma a través de una selección dinámica que yo hago. Y la otra es a través de estos reportes, ¿no?, que voy generando producto de la selección que he hecho. Eso como elemento que me ayuda a mí a analizar el comercio exterior mundial, ya no solo del Perú, ¿no? Ahora, si quisiera analizar solo el Perú, alguien me diría, bueno, yo puedo encontrarlo en la página SUNAT. Sí, pues yo puedo encontrar en la página SUNAT, ¿no? No sé, comercio exterior 2019, ¿no? Y tengo ahí unas estadísticas, tengo hasta el 2018, pero por ahí haciendo una búsqueda más exhaustiva, no es probable que encuentre el movimiento de estas mercancías al 2019, ¿no? La limitación de utilizar la página SUNAT es que solamente voy a encontrar el intercambio del Perú con otros países, ¿no? No podría hacer el cruce de, por ejemplo, Colombia con Francia, porque la página SUNAT no está enfocada en eso, no está enfocada en analizar el Perú con otros países. Entonces, ahí tengo yo dos herramientas que me permiten a mí hacer este análisis de este movimiento del comercio exterior, ¿no? Ahora que ya tengo claro la diferencia entre estos conceptos que hemos visto. Y claro, también por ahí alguien dirá, yo puedo entrar a la página del Trademap. Sí, pues también hay otra búsqueda que uno puede hacer, ¿no?, que es a través del Trademap, donde uno lo que hace es seleccionar un producto o un servicio, importaciones o exportaciones, y en función de eso uno puede hacer el análisis. Yo aquí, por ejemplo, ¿no?, todos los productos, ¿de quién? Del Perú. Ok, ¿no? Y quiero, en este caso, si es producto, estoy hablando del comercio exterior, ¿no? En específico, acá hay importaciones, aquí tengo exportaciones, ¿no? Y entonces, ya está. Tengo un gráfico, perdón, una tabla. Si quiero, esto lo llevo a un gráfico, y aquí lo tengo. Y me va a permitir a mí tener claro también el comercio exterior o el comercio internacional del Perú o de cualquier país del mundo, ¿no? Estas es otra de las herramientas que también ayudan mucho a que yo pueda tener información precisa. Miren ustedes acá, Expo, Impo, ¿no? ¿Cómo lo quieres? ¿Por país, por producto? Uno elige, ¿no? El Perú, en general, con todos los países o con algún país en particular, uno decide. ¿Qué su partida nacional? Todas, algunas, bueno, esto de aquí son los títulos, las partidas, ¿no? Y en función de ellos, allá y dentro de ellos están las partidas de su partida, ¿no? Y uno elige, y ya está. Esa es la otra herramienta que uno utiliza para efectos de hacer este análisis del movimiento del comercio exterior. Si quisieran del comercio internacional, en este caso incluyendo los servicios, también lo podrían hacer a través de esta página del Trademap, tanto como la página de la OMC que acabamos de ver, ¿no? Bueno, eso era básicamente lo que quería mostrar de manera adicional. Quería que ustedes tengan claro estas herramientas y pudieran saber que existen estas herramientas, ya tienen claro qué es el comercio exterior, sobre ello vamos a desarrollar las sesiones que vienen, entonces eso va a ser nuestra pauta, nuestra guía para los futuros temas que van a venir más adelante. Bueno, yo quisiera agradecerles la presencia de cada uno de ustedes y espero que puedan tener que los pueda ver en los próximos videos que vamos a tener. Muchas gracias y esperamos verlos en las próximas sesiones. Gracias.